Daniel Noboa llega a su mitin en Salinas, en el conflictivo Pacífico ecuatoriano. Lo hace entre fuertes medidas de seguridad, chaleco antibalas y presencia del ejército. Si hubieron momentos de ansiedad y momentos duros, cuando matan a un contendor tuyo, y dices, bueno, yo estoy diciendo cosas similares a él, capaz me matan a mí mañana también. Hace referencia al asesinato de Fernando Villavicencio, tras un mitin antes de la primera vuelta en Quito. Pero más allá de la seguridad, hay una expectación creciente por sus ideas, al entrar en la segunda vuelta contra todo pronóstico. Sí se pueden cambiar varias cosas claves, reducir la violencia, darle oportunidad a la juventud, también que hoy en día no tienen. En una rueda de prensa a principios de semana, daba claves de su plan de seguridad para Ecuador, la principal preocupación de los ecuatorianos, cuando el país va camino de acabar a final de año como uno de los más peligrosos del mundo. Es clave también la segmentación de cárceles adecuada, por eso hablo también de las cárceles barcazas. Es importante tener cárceles barcazas para aislar totalmente a los criminales más violentos que desde la misma cárcel están generando terror y están planificando mayor crimen. Noboa obtuvo el 23,78% de los votos frente al 33,24% de Luisa González, la candidata del partido de Rafael Correa. El candidato espera concentrar el voto anticorreísta para ganar, como ya sucedió en 2021 con el actual presidente Guillermo Lasso. Los errores que ellos hayan cometido no son causa como para que se anule uno de estos temas. Y esto tiene una clara intencionalidad política. Ellos que han estado acostumbrados a meter 6 asambleístas permanentemente, hoy no han recibido ese beneficio y se sienten perjudicados. Nosotros vamos a estar absolutamente atentos y denunciamos a la sociedad ecuatoriana lo que está pasando. Hemos ganado con legitimidad 3 de estas asambleas y vamos a exigir que se cumpla y se respete. Hacerlo ya de manera extemporánea, una nueva convocatoria de elecciones en este momento, lo único que hará es beneficiar a los 2 movimientos que tienen y que están en el balotaje. Esa es la intencionalidad que tienen. Y como para aumentar la ilegalidad, presentan con argumentos que no corresponden al tema electoral y muchísimo más todavía por un movimiento político que ni siquiera tiene inscritos candidatos, de esos corifeos que le pasan haciendo permanentemente a esta falsa revolución el argumento y le van dando siempre las capacidades y las alertas. Entonces, pedimos a la sociedad ecuatoriana que nos acompañe en este tema y pedimos al Consejo Nacional Electoral, claramente, le pedimos que actúe pegado a la legalidad y dentro de la legitimidad de este proceso electoral. Corrijan todo lo que tengan que corregir indiscutiblemente para la segunda vuelta. Es anular unas elecciones que no pueden ser anuladas. Vulneraría el derecho de la igualdad del voto, así como el principio de universalidad de las elecciones. Corrijan todo lo que tengan que corregir indiscutiblemente para la segunda vuelta, pero ya los resultados están dados y tenemos que aceptarlos de esta forma. Daniel Noboa, futuro presidente del Ecuador. A nombre de toda la familia Villavicencio Valencia, hago un pedido, que se nombre una comisión independiente de la verdad y la justicia, para que haga salir a la luz todo este magnicidio de mi hijo Fernando, y que no quede en la impunidad, caiga quien caiga. Le contamos, el Consejo Nacional Electoral resolvió anular las elecciones en las 3 circunscripciones del exterior. Por ello, se repetirán las elecciones de asambleístas nacionales y del exterior. La noche de ayer el CNE decidió que precisamente quienes los ecuatorianos están afiliados empadronados en el exterior deberán acudir a las urnas nuevamente, esta vez para elegir asambleístas. Y precisamente esto lo decidieron en la Audiencia Nacional de Escrutinios desarrollada la noche de ayer, en la que pudimos evidenciar algunas reacciones de quienes ya habrían ganado los 6 curules en el exterior. Les tenemos un reportaje sobre aquello. Veamos. Señores consejeros, por favor. No, mientras yo estoy en el uso de la palabra, usted tiene que respetarme. No, consejero.
Así, en una sesión con disputas y desacuerdos se llevó a cabo la Audiencia Nacional Pública de Escrutinios en el Consejo Nacional Electoral, en donde el organismo decidió anular las elecciones en el exterior. Dice lo que corresponde para la repetición de elecciones para esta dignidad en las circunscripciones del exterior. Y es que a esta reunión también asistieron delegados de los dos partidos políticos que habrían ganado los 6 escaños en el exterior, pues de validar los votos recibidos vía telemática el 20 de agosto, 3 escaños serían para la Revolución Ciudadana y 3 para el Movimiento Construye, mismo partido que se refirió a la decisión tomada. No es causal para declarar la nulidad de un proceso electoral. ¿Quién respeta los votos de los migrantes que sí votaron? De los que ese día pidieron permiso en sus trabajos para poder tener el tiempo necesario para votar. Sin embargo, para la Revolución Ciudadana esto es bueno, pues aseguran que así se garantiza el voto de los migrantes ecuatorianos, pero también afirman les podría dar la victoria con más asambleístas en el exterior. Esperemos que los migrantes ecuatorianos puedan darnos su apoyo una vez más. Esperamos, sí, si podemos tener los 6 sería el éxito, pero dejamos en que el voto decida en democracia. Sobre el cómo se darán los votos y de manera presencial o virtual, Atamainte explicó que aún no se define este tema. Tendríamos que mirar los procedimientos en el caso de que el Pleno decida de que sea presencial o se continúe con el voto telemático, tiempos y cuándo se lo realizaría. Aunque la fecha en la que los ecuatorianos en el exterior ejercerán nuevamente su derecho al voto no se detalló, minutos antes en las redes sociales oficiales del CNE se publicó que sería el 15 de octubre, en un video que minutos más tarde fue eliminado. Mientras tanto, se mantiene la expectativa de qué ocurrirá con estos comicios en el exterior, que en un inicio no pudieron darse de manera presencial por falta de tiempo, pero ahora, en un lapso más corto, sí podrían realizarse, evitando que se repitan los incidentes ocurridos con el voto telemático. Así es, ya lo pudieron escuchar, estas son algunas de las reacciones que pudimos recabar la noche de ayer. Sin embargo, también le hemos consultado a algunos expertos sobre qué opinan sobre esta anulación de las elecciones y si se apega a la normativa del Código de la Democracia. Sobre ello también les tenemos preparado un reportaje. Veamos. Según el artículo 147 del Código de la Democracia, se declarará la nulidad de las elecciones en 3 casos: cuando se anulen las votaciones en al menos el 30% de juntas receptoras del voto, siempre que esto afecte a los resultados definitivos; cuando no se hubiera instalado o se hubieran suspendido las votaciones en al menos el 30% de las juntas receptoras del voto y que afecten los resultados definitivos; y cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos o de las respectivas listas en una circunscripción determinada para cada dignidad. Y es que basados en esta normativa electoral, las elecciones podrían anularse. Sin embargo, para Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la decisión tomada por el CNE de anular las elecciones en el exterior no se apegaría a ninguno de estos casos expuestos en dicho código. No hay un sustento normativo para la declaratoria de nulidad, es decir, cómo se configura esta causal en las, esta de resolución en las causales establecidas en el artículo 147. Y es que al respecto el Movimiento Construye dijo que el repetir las elecciones en el exterior podría beneficiar a quienes inician su campaña por la segunda vuelta. Por eso la ley dice que las elecciones de asambleístas tienen que ser en la primera vuelta, para poder garantizar a todas las organizaciones políticas su representatividad. Por ello, el tiempo en el que se realice la siguiente elección debería ser corto, afirma Aguinaga, en un máximo de 3 semanas. Mi criterio además sería que no se lo haga el 15 de octubre, porque sería dar ventaja a los 2 finalistas y perjudicar a quienes ya fueron electos. En el evento no consentido que se diera ese caso, debería hacerse en otra fecha más próxima
a este momento. Pero para Diana Tamain lo mejor sería unificar estas elecciones con la segunda vuelta. Si quieren saber mi opinión personal, debería ser con la segunda vuelta. Sin embargo, Fausto Camacho del Observatorio Ciudadano Electoral, hacerlo sería permitir que estas elecciones se vean afectadas por la carrera electoral a la segunda vuelta, beneficiando a uno de los movimientos. Porque efectivamente, si es que eso sucedería así, se está perjudicando de alguna manera una vez más a Confluye y a la candidatura de Zurita, que reemplazó a Fernández Villavicencio. Y es que la Revolución Ciudadana afirma que espera conseguir los 3 curules más que le faltan para tener en su totalidad los 6 escaños de las 3 circunscripciones del exterior, como ya lo ha hecho en años anteriores. Repetimos entonces, se anulan las elecciones en el exterior en las 3 circunscripciones. Estamos a la espera de una fecha, estaremos pendientes. Seguimos con más información. La devolución de parte del Fondo de Promoción de los candidatos que obtuvieron menos del 4% de los votos en estas elecciones depende de un informe jurídico y de la decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. De aceptarse, sería la primera vez en la que se aplica esta normativa. Aunque ha sido una noticia ampliamente difundida, lo cierto es que aún nada está dicho. Si bien el artículo 223 del Código de la Democracia señala que cuando un candidato en la segunda elección no obtenga al menos un 4% de los votos válidos, debe reintegrar el 50% del Fondo de Promoción Electoral, aún hay varios temas que deben ser aclarados. Por ejemplo, se debe considerar solo el resultado de la última elección. Si es así, en el análisis estricto del artículo se observarían los resultados de Yacu Pérez y Javier Herbas, cuya votación cayó en picada en relación a 2021. Aquí viene una dificultad interpretativa porque no se habla de la sumatoria, en primer lugar, de las 2 elecciones. Si es que hablaríamos de una posible sumatoria, el Código de la Democracia debería ser explícito. Esto es lo que nos dice, por ejemplo, en la cancelación de las organizaciones políticas. Otro de los temas que no se han aclarado todavía es hasta dónde llega la responsabilidad del candidato y hasta dónde la de las organizaciones políticas. No hay una especificación reglamentaria de la responsabilidad subsidiaria que podría tenerse, porque se habla del candidato o la organización política, ¿sí? Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral todavía no ha regulado esta situación. Se tiene que regular el tema de la responsabilidad subsidiaria o, en su defecto, cuál es el porcentaje o qué organización política, en este caso se entiende que es la de la última elección, se tiene que hacer cargo de la devolución de ese monto. El tema está en la cancha del Consejo Nacional Electoral, al que le hemos solicitado una entrevista, pero hasta el momento no se ha concretado. Se conoce que se elabora un informe jurídico que será puesto en conocimiento del Pleno para tomar decisiones. No se han dado plazos. Si se resuelve aplicar la normativa, sería la primera vez en que se obliga a devolver bajo estas consideraciones. En estas elecciones anticipadas, varias reglas fueron adaptadas por tratarse de un proceso extraordinario. Pero lo relativo a la devolución del Fondo de Promociones quedó intacto. Y ese es, en parte, el motivo de las dudas. Estamos de vuelta para contarles que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Javier Muñoz son investigados por una supuesta obstrucción de la justicia tras haber destituido al juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías. Un video recuperado por Fiscalía deja al descubierto aparentes irregularidades. El caso estaba en carpeta desde marzo pasado, pero al titular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, le cogió el apuro y convocó a sesión extraordinaria un día antes de las elecciones. Y así resolver la destitución del juez Walter Macías en una atropellada sesión que por poco se le va de las manos. Primero, todos aprobaron bajar la transmisión y hacerlo en secreto. Con 5 votos afirmativos por unanimidad se aprueba la moción para suspender la transmisión en vivo de la sesión extraordinaria 133-2023 de sábado 19 de agosto de 2023. Favor cortan transmisión. No obstante, Fiscalía a través de un allanamiento recuperó el video de la reserva y es ahora que se destapa lo que parece era el propósito de Wilman Terán: destituir al juez a como dé lugar, con o sin mayoría.
Ya en reserva, 5 vocales presentes y Terán había pedido votación. Proclame el resultado, señor secretario. De inmediato se escucha un incoherente vocal Javier Muñoz, con voz incierta, confusa o chispeante, pidiendo nada. Con 3... Abstenerse si no emitir el voto. Con todo respeto, presidente. Entonces la secretaria toma la votación y ocurre lo inesperado para Terán. No contaba con los votos para destituir al juez de la Corte Nacional, Walter Macías. La disposición es que proclame los resultados. Con 3 votos abstentivos y 2 votos afirmativos, no tenemos mayoría, señor presidente. Terán intenta obviar las abstenciones. No comprende cómo pasó. ¿Cómo no va a tener mayoría si hay 2 votos y hay 3 ausencias de votos? Todos los vocales están del pleno. Javier Muñoz, menos. Tenemos 3 votos abstentivos, señor presidente. No se puede sumar abstención. Así es. Entonces, pide que vuelva a votar de la reconsideración y motiven la abstención en el momento cada uno si se entiende. Y así van por su segundo intento para destituir al juez, que actúa en el caso de tráfico de influencias que enfrentan los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno. Ambos vocales debieron excusarse o enviar a sus alternos, pero al parecer no vieron conflicto en aparecer en pantalla. Ha sido planteada también una reconsideración en esto. Al reglamento, conforme a la ley, quiero que, de acuerdo al artículo 18, se motive las abstenciones. Eso sí, en la segunda votación apagaron sus cámaras y micrófono. Vocal Maribel Barreno, vocal Juan José Morillo, está sin audio y sin video, señor presidente. Prosiga mientras contabilizamos el tiempo. Para la Fiscalía se trata de un presunto delito de obstrucción a la justicia, pues con esta destitución del juez se impedía que actúe en el caso de los propios vocales que dieron quórum para esta sesión.